Ok, adelante. Muchas gracias. Como lo comentábamos, la intención del día de hoy es platicar un poco sobre el código de red 2.0 y los cambios aplicables específicamente a los centros de carga, que son las modificaciones en el manual de los requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga. No es el objetivo de este webinar el ver qué era el código de red, la versión 1 y demás. Aquí es un simple resumen. Creo que ya después de 2016 han habido muchas pláticas y eventos que resumen qué es los requerimientos y demás. Y la verdad es que el tiempo lo queremos aprovechar en las modificaciones y entender esas modificaciones y las razones, ¿no? A manera breve de resumen, el código de red son disposiciones administrativas de carácter general que emitió la Comisión Reguladora de Energía y prácticamente contienen los requerimientos mínimos necesarios para que se garantice el desarrollo eficiente en todos los procesos que están asociados al sistema eléctrico nacional. El objetivo es establecer esos criterios técnicos necesarios para que todos los integrantes de la industria eléctrica lo cumplan y con eso se garantice que el CEN opere de manera correcta y se planee de manera correcta. ¿Sí? Entonces, le aplica a todos los integrantes de la industria eléctrica, centrales eléctricas, transmisión, distribución, SENACE, suministradores, etcétera. En este webinar nos vamos a basar en los requerimientos a los centros de carga o a los usuarios industriales. El código de red que salió en 2016, pues está vigente desde su publicación un día después, del 8 de abril, y se dio un periodo transitorio de 3 años para el cumplimiento a 2019. Los requerimientos del manual básicamente son requerimientos de tensión, de frecuencia, de cortocircuito, de factor de potencia, protecciones, control, intercambio de información, que aquí ha habido pues, muchísima duda, porque si bien el tema de TICS tiene su manual propio, en el código de red también se menciona, y además temas de calidad de la potencia. Todos estos requerimientos, algunos de ellos sufrieron algunas modificaciones y hay que entender a qué obedecen estas modificaciones. Primero, como les comentaba, el código de red, la primera versión, se publicó el 8 de abril de 2016. En este documento se forma en la práctica un ente que se llama Comité Consultivo de Confiabilidad. El objetivo de este ente es un ente técnico que tiene la intención de revisar el documento que se publicó y dar recomendaciones a las áreas de mejora. Cuando se publica el código de red, muchas empresas empezamos a estudiarlo y nos dimos cuenta que había temas de interpretación que eran difíciles de resolver. Había otros temas técnicos que eran complicados de que los industriales en este caso lo pudieran llegar a implementar la solución, o salía fuera de balance en el tema económico el problema, ¿no? Era un problema muy sencillo, pero la solución terminaba siendo muy costosa. Entonces, nosotros decidimos postularnos para este comité. Muchos de nuestros clientes nos apoyaron con cartas para postularnos y fuimos la única empresa en materia de asesoría de calidad de la potencia que logramos estar dentro. Aquí se ven los integrantes del comité. Estaban asociaciones de energía renovable, estaba la CANAME, estaba la Cogenera, CEMEX representando a centros de carga y CFE, SENACE y demás. Entonces tuvimos la oportunidad de escuchar las necesidades tanto de la parte, vamos a decir, la parte que regula, que era la Comisión Regular de Energía, por otro lado, transmisión y distribución, y también a los centros de carga, además de los fabricantes de equipos, ¿no? Entonces, hicimos unas propuestas de mejora, las cuales se representaron en fichas técnicas. Cada propuesta debía estar documentada de una manera técnica. Estas son las fichas que se ingresaron para los centros de carga y como pueden ver, DIRAM fue la empresa que más fichas ingresó. Nosotros como ejemplo pusimos fichas para que el plan de trabajo sirviera como instrumento para que se evitara una sanción y se permitiera un cumplimiento después de 2019, que fue el transitorio que se dio, de acuerdo a los tiempos de la industria.
No todas las propuestas de DIRAM fueron aceptadas al 100%. Ahorita vamos a platicar qué fue lo que terminó quedando. Pero nuestra intención siempre fue tratar de que la industria lograra el poder dar cumplimiento a los requerimientos y además garantizar que la operación del Sistema Eléctrico Nacional pues fuera la adecuada, ¿no? Por ejemplo, en la parte de factor de potencia para usuarios de media tensión, que fue la parte que más fichas recibió, por ahí la CANAME representada por Santiago y el CFE Distribución, representada por el Geo Marcelino, estaban solicitando el requerimiento de factor de potencia a todos los usuarios de media tensión. Nuestro planteamiento fue que sí, se requería específicamente que los usuarios de media tensión lo hicieran, y sobre todo porque los nuevos contratos comerciales que no tienen nada que ver con la regulación, los contratos comerciales ya eliminaban la parte de bonificación o cargo de factor de potencia, por lo que no iba a haber un incentivo para que la industria llevara a cabo estos proyectos de factor de potencia, y el que iba a terminar perjudicado iba a ser el Sistema Eléctrico Nacional y de regreso los industriales, ¿no? Por eso es que pusimos un límite menor de 1000 kilowatts en adelante. Nos tocó hacer el estudio junto con SENACE y CFE, y eso fue lo que terminó quedando en el nuevo código de red. Además, había otros temas de incumplimientos sobre condiciones de muy baja carga, temas de flicker, de armónicos y demás, que tratamos de empujar las modificaciones. Este es un ejemplo de las fichas que nosotros ingresamos, donde pedíamos que este plan de trabajo permitiera a los industriales pasar de 2019. Nuestro argumento era que si bien se publicó en 2016, a muchos industriales les había caído un poco de sorpresa la publicación del código de red, ya que no había habido una difusión muy fuerte, ¿no? Entonces, queríamos que se les permitiera al industrial entregar un plan de trabajo con fechas razonables, y en medida que lo fueran cumpliendo, pues esto fuera un tema de una prórroga que no los eximiera de una posible sanción. Esto no se aceptó. Sin embargo, lo que sí se publicó fue el requerimiento del plan de trabajo, pero además cuando ustedes tenían allí algunas intervenciones con la CRE lo que decía es, si tú entregas tu plan de trabajo, es una mitigante, o podría ser una mitigante de una sanción. Por otro lado, en factor de potencia, como les comenté, nosotros pedimos que fuera de 1000 kilowatts o más. También hay muchos negocios en media tensión muy pequeñitos, tortillerías, por ejemplo, que pedir los mismos requerimientos que a un industrial, pues prácticamente los estábamos matando, ¿no? Las inversiones que requería hacer era lo mismo que un industrial, y la verdad es que era complicado. En temas de calidad de la potencia, creo que fue nuestra mayor aportación. Por ejemplo, propusimos que la segunda armónica tuviera el mismo límite que tercera armónica para hornos de arco eléctrico. Esto después de un estudio que hicimos del sector. Al final, esto se terminó aceptando. Ahorita vamos a verlo en los cambios. Además, propusimos el tema de desbalance, que se aumentara el límite al 10% y no considerar condiciones de baja carga abajo del 20% de tus corrientes máximas promedios o de tu IL. Esto con el objetivo de que hay muchas cargas que los fines de semana salen de operación sábado y domingo, y si bien el porcentaje de desbalance puede ser alto, la afectación al sistema es menor. Al final, esto no se aprobó tal cual, se aprobó un límite mayor del 15% con valor promedio, ¿no? Entonces creemos que también fue un cambio positivo, que ahorita lo vamos a revisar. El tema de flicker, nosotros pedimos que se fuera a 0.8 en lugar de 0.65, en base a estándares internacionales y recomendaciones internacionales, que fue lo que terminó quedando también. En la nueva versión ya se acepta el PLT de 0.8. Esto es muy relevante para la industria siderúrgica. Pues ahora sí vamos a entrar de lleno a los cambios del código de red. Vamos a ver lo que tenía la primera versión contra la segunda versión. Entonces, en el tema de alcance y aplicación, la primera versión teníamos que el manual indicaba que aplicaba para todos los centros de carga en alta y media tensión. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Es una diferenciación para demandas contratadas superiores a 1 megawatt para ciertos requerimientos. En el mismo documento que
Aquí a través de Energisa les podemos hacer llegar, que es el documento oficial, se tiene una tablita de resumen donde para cargas menores a 1 megawatt solamente aplica el tema de desbalance que ya les aplicaba, y para 1 megawatt o más ya se especifica factor de potencia, calidad de la potencia. Entonces, todos aquellos centros de carga que hicieron los estudios bajo la primera versión, sería muy recomendable que evalúen los nuevos parámetros que les aplican, que sean los temas de calidad de la potencia y factor de potencia. ¿Sí? Entonces, en resumen, la implicación del alcance para la industria es cargas de media tensión. Hay que tener allí especial atención, sobre todo si están arriba de 1 megawatt, ya que se tienen nuevos requerimientos que en el pasado no se tenían. En el tema de tensión, la primera versión indicaba los valores que se debían de soportar en estado operativo normal. En la segunda versión se mantiene en la tabla, pero cambian los valores. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera tabla hacía referencia a una curva, la curva ITIC. En esta nueva versión se ha homogenizado un estado operativo normal del más menos 5%. Es decir, que los centros de carga deben de permanecer conectados en condiciones de más o menos 5% de su nivel de tensión nominal, y deben de poder soportar más o menos 10% de su tensión nominal por lo menos 20 minutos. ¿Sí? Si hacemos una comparativa del antes y el hoy, el impacto es positivo, ya que los niveles de tensión máxima que se piden soportar son menores o iguales, ¿no? Si vemos aquí la tablita, por ejemplo, en 400 kilovolts, la tensión máxima que debía soportar eran 420 kilovolts, se mantiene en la nueva versión, pero por ejemplo en 230 kilovolts era 245 y actualmente es 241. Entonces, así si nos vamos revisando cada uno de los límites, en todos son iguales o inferiores. Por lo tanto, los requerimientos son un poco más laxos para la industria. Así que el cumplirlo es un poco más sencillo. En la parte de cortocircuito, igual, la primera versión indicaba que se iban a publicar los niveles de cortocircuito con un horizonte de 6 años. Esto es importante para que ustedes puedan analizar los impactos que puede tener en sus estudios que han realizado, en sus sistemas de protecciones. Sin embargo, un horizonte a 6 años, tener una certeza de lo que se va a tener, la verdad es que es muy baja la certeza, ya que el nivel va a estar afectado por centrales que entran, centrales que salen, cargas y demás. Por lo tanto, creemos que la nueva versión que contemple un horizonte de 3 años da una mayor certeza a la industria para la planeación, tanto para la planeación interna como del sistema eléctrico nacional. Entonces, al final, creemos que el impacto en la industria pues es casi nulo, y ese horizonte de 3 años, desde nuestro punto de vista, es muy razonable para la planeación del sistema eléctrico nacional. Y ahora sí, empezamos en uno de los cambios más importantes que trae el código de red 2.0. Para cargas de alta tensión, el requerimiento ya estaba, y era estar entre el 95 y 1 del 95% del tiempo. Y a partir de 2026 era estar entre el 97 y 1 el 97% del tiempo. Esto con un periodo de medición mensual, con un muestreo 5-minutal. ¿Sí? El día de hoy, el cambio más importante para las cargas de alta tensión es lo que está en rojo. El requerimiento actual se mantiene, es 95 y 1 el 95% del tiempo, pero a partir de 2026 lo que se requiere es estar entre el 97 y 1 solamente el 95% del tiempo. ¿Sí? Aunque parece un cambio menor, la verdad es que es un cambio muy importante, ya que puede afectar en una manera drástica las soluciones que se requieren para este cumplimiento. Y el periodo de medición se mantiene igual, es mensual, con un muestreo 5-minutal. Y el cambio principal también para las cargas de media tensión, esto era algo que no se solicitaba, al día de hoy ya se tiene el requisito.
Entonces, al final, el impacto para la industria es positivo para las cargas en alta tensión, ya que se reduce el nivel de requerimiento a partir de 2026. Sin embargo, para cargas en media tensión se agrega el requerimiento, ¿sí? El requerimiento actual, como les decía, para cargas de alta tensión se está manteniendo y se reduce para el 2026. Aquí, ojo, la industria conectada en media tensión debe de cumplir este requerimiento a más tardar 2 años después de la fecha de publicación del documento. Es decir, si el documento se publicó... ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Adelante. De acuerdo. Adelante, Alejandro. De acuerdo. La industria conectada a media tensión debe cumplir este requerimiento a más tardar 2 años de la fecha de publicación. Es decir, todos estos centros de carga de media tensión que no tenían antes el requerimiento y ahora ya lo tienen, se tiene un transitorio de 2 años para dar cumplimiento, por lo que para el 1 de enero de 2024 ya deberían de haber hecho sus estudios, la implementación de la solución y asegurar el cumplimiento del factor de potencia. Okay. En la parte de distorsión armónica, la primera versión daba los límites de DATD o distorsión armónica total de demanda de manera individual y de manera general, que era la total de demanda, ¿no? Al día de hoy, las tablas se mantienen, salvo esta que estoy mostrando, que es la de centros de carga superiores a 161 kilovolts, que lo que se hizo fue agregarle un renglón adicional. Entonces, son cargas que están conectadas al sistema eléctrico nacional en sistemas arriba de 161 kilovolts y que tienen una impedancia relativa menor a 25. ¿Sí? Antes, aquí voy a poner la tabla anterior, era 50 o menor, con estos límites. La nueva tablita agrega un escalón con límites de la mitad de lo que se permitía prácticamente en el pasado. Creemos que el impacto es muy bajo, ya que tienes que estar conectado en muy alta tensión y además ser una carga muy grande para el circuito, ¿sí? Esto lo hemos visto en algunas siderúrgicas, pero no lo hemos visto en otro tipo de plantas. Nuestra recomendación es que si estás conectado en 230 o más kilovolts, se revise tu impedancia relativa y analizar si caes bajo este criterio y realizar el análisis de cumplimiento con los nuevos límites. Además, en la parte de distorsión armónica, también como propuesta de IRAM, fue que las armónicas de segunda para cargas con horno de arco eléctrico se permitiera el mismo nivel de tercera, y esto ya se permite así. Y otro cambio que es muy importante es que la nueva versión también indica claramente la forma de medir y evaluar no solamente la parte de distorsión armónica, sino también flicker y desbalance, que era algo que en la primera versión no se tenía. Y esto pues ya no deja interpretación la manera de evaluar, ya que cuando llegamos a algunos procedimientos, algunos enlaces tenían un criterio y otros otro, ¿no? Aquí el criterio está claro, es una agregación de 10 minutos, 95% del tiempo, y es un periodo cuando menos de una semana la evaluación. Entonces, creemos que el impacto en la parte armónica es positivo para la industria. Solamente los centros de carga superiores a 161 kilovolts con una impedancia relativa menor a 25, es decir, cargas muy grandes para el circuito, conectadas en 230 kilovolts, tendrían que revisar su cumplimiento. Pero el resto, creemos que, además de que se mantiene igual, ya se aclara la manera de medir y de evaluar. Y además, el permitir el componente de segunda armónica para hornos de arco eléctrico hace posible considerar las inversiones que ya ha venido realizando la industria, no solamente para el cumplimiento del código de red, sino para no afectar a la red con las condiciones del pasado. En la parte de Flickr, la primera versión también consideraba un PCT de 1, PLT de 0.65 y otros parámetros. En la actualidad, nosotros también ingresamos una solicitud que el PLT fuera de 0.8, esto debido al análisis que hicimos de la industria siderúrgica.
y basado en recomendaciones internacionales específicas para centros de carga particulares, y fue como terminó quedando. Los otros parámetros que no son parámetros que te da el medidor quedaron fuera de los requerimientos, por lo tanto es más sencillo generar los formatos de cumplimiento, ¿sí? Además, y esto también fue una propuesta de nosotros, como el flicker es un tema de tensión o de voltaje, si hay alguien que está ocasionando que el circuito salga de estos parámetros, casi todos los que están conectados en el mismo circuito lo van a incumplir. Sin embargo, puede ser que el responsable sea solamente uno. Entonces, aquí nosotros propusimos una metodología basada en la IS, que se llama una regla de sumatoria de fuentes, para discriminar quién es el responsable. Entonces, esto creemos que es una muy buena noticia, ya que nos tocó evaluar a muchos centros de carga que incumplían PST o PLT, pero estaban conectados en un circuito que estaba una sidérurgica al lado, y eso hacía que incumplieran, pero ellos no podían hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, esto ya está aclarado en esta nueva versión, y además genera un buen precedente para otras variables que ahorita vamos a platicar, como el desbalance de voltaje, que es un nuevo requerimiento. Al final, el tema de Flickr creemos que es muy positivo. El establecer esta metodología para determinar quién es el responsable, pues hace o le da certeza a la industria de que si tú no eres el que está generando el problema, pero tienes un incumplimiento en la medición, es sencillo determinar que no eres tú. Además, se aclara la manera de medir, también 95 percentil. La agregación va a ser de acuerdo al parámetro, ya sea el PST, que es de 10 minutos, o el PLT, que sea de 2 horas, y un periodo de 7 días. ¿Sí? Y también el permitir el PLT de 0.8 en lugar de 0.65 da la posibilidad a la industria siderúrgica de tener más flexibilidad en las soluciones, pero sobre todo mantener las inversiones que ya habían realizado y que no eran menores. En la parte de desbalance de corriente, yo creo que fue uno de los temas más polémicos del código de red de la primera versión, ya que cuando analizabas los límites, por ejemplo estos, de 1 kilovolt a 35 kilovolts, y veías la tabla de los límites de distorsión armónica total de demanda, coincidían exactamente, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver un límite con el otro, un fenómeno con el otro. No encontramos nosotros un fundamento técnico, no encontramos una evidencia, puede ser que lo exista, nosotros no encontramos una evidencia de otro código de red con desbalance de corriente, y si lo existe son muy pocos. Nuestra posición o nuestra propuesta fue que, dado que estos límites no parecían tener un sustento técnico, lo hiciéramos un poco de manera empírica, hicimos un análisis de la industria, de cómo estaba, y propusimos el nivel de desbalance que les comenté al inicio. Al final, lo que propusieron fue un límite del 15%, pero esto es en secuencia negativa y con un periodo de medición semanal, pero lo más importante es con valor promedio. Entonces, esto al hacerlo valor promedio, se diluye un poco el tema de los paros o las bajas cargas en los fines de semana, dando mayor probabilidad a la industria de cumplir este parámetro. Nosotros hemos revisado muchos de los estudios que los clientes antes incumplían este factor, y al día de hoy ya tienen cumplimiento. Entonces, creemos que es un tema muy positivo, porque solucionar el desbalance no es sencillo, ¿no? Cuando tienes cargas trifásicas, cuando tienes cargas monofásicas, y a pesar de eso se incumplía el límite, la solución era muy costosa. Por otro lado, la primera versión no solicitaba el cumplimiento de desbalance de tensión. La nueva versión tiene el requerimiento de cumplir el 2% de desbalance de tensión, igual con agregación 10 minutos, por un periodo de 7 días, pero este sí es el 95 percentil. Sin embargo, para mover el nivel de tensión, pues sí se requiere que tengamos una carga muy fuerte contra el nivel de cortocircuito, y puede ser que no seas 100% responsable de este fenómeno. Por eso la relevancia del flicker, ¿no? De cómo se establece esa responsabilidad, porque puede ser que evaluemos un centro de carga y al ser otra vez un tema de tensión, puede ser que él no esté ocasionando este desbalance de tensión, y esto igual lo podríamos documentar y presentar ante las entidades competentes como un caso de análisis o de estudio, ¿no?
Entonces, al final, el impacto en la industria creo que es positivo, ya que el desbalance de corriente, como se evalúa actualmente, pues da más probabilidad de cumplimiento. Y por otro lado, el desbalance de tensión, que es un parámetro nuevo, hay que evaluarlo, pero la probabilidad de incumplirlo también es relativamente baja. Finalmente, el plan de trabajo, la nueva versión aclara que es obligatorio solamente para los centros de carga que no van a cumplir los tiempos que se indican en el manual. Por ejemplo, todos los centros de carga de media tensión que no van a poder cumplir en los 2 años que se especifica, deben entregar un plan de trabajo, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a implementar y en qué tiempos. Si ustedes, centros de carga de media tensión, lo van a cumplir en esos 2 años, no es necesario el entregar ese plan de trabajo. Además, se agregó en el código de red, en la última sección, ese formato de ayuda que lleva toda la elaboración del plan de trabajo, ¿no? Entonces, hay mucha duda de qué se debe entregar y demás. Nuestra recomendación es, en el documento, se pueden ir a la última sección y ahí pueden ver paso a paso lo que se entrega a la Comisión Reguladora de Energía como evaluación de tu centro de carga. ¿Sí? Aquí, pues, al final tenemos un resumen de los cambios, muchos impulsados por DIRAM, que favorecen al sector, sobre todo para reducir el nivel de inversión y hacerlo factible, ¿no? Porque había o vemos muchos incumplimientos que se daban, que en realidad la afectación al sistema eléctrico nacional era mínima, o si no es que nula, y los requerimientos de inversión eran muy altos, ¿no? Creo que la posición de la Comisión Reguladora de Energía, del SENACE, de CFE Transmisión, Distribución y demás, y el haber visto reflejados los cambios en este nuevo documento, pues es una muestra de la voluntad que tienen en dar requerimientos que sí sean alcanzables para los industriales. Entonces, a grandes rasgos, ese es el resumen de las modificaciones. Y aquí la duda es cómo cumplir los requerimientos del código de red, ¿no? Voy a irme aquí. El tema es cómo seleccionar estas soluciones de cumplimiento. Una vez que ya entendemos cuáles son, entender que hay una gama muy grande de posibles soluciones, ¿no? Lo más importante cuando vamos a elegir una solución para cumplir los requerimientos del código de red es que nuestro análisis técnico esté muy bien fundamentado y tener bien claros cuáles son los objetivos o los indicadores de éxito, ¿no? Nos han llegado muchas licitaciones actuales que hay una mezcla entre los requerimientos anteriores y los requerimientos actuales de la nueva versión. Entonces, como centros de carga, pues tener bien claro que lo que les van a obligar al día de hoy es la versión 2.0 y a ustedes les conviene hacer las inversiones en este sentido, ya que los requerimientos son un poco menores. No sé si hay por ahí una pregunta. No, no hay preguntas todavía. Si tienen alguna pregunta, por favor, escriban en el chat y al final las vamos solucionando, las vamos contestando. Sí. Nuestra recomendación es hacer este análisis bien hecho y sobre todo buscar opciones de tecnología que nos den mejores resultados, ¿no? El código de red lo que nos está obligando es a utilizar soluciones de vanguardia. Los requerimientos que tenemos de factor de potencia, de armónicos y demás ya no hacen posible con soluciones como la teníamos la filosofía anterior se pueda lograr el requerimiento, ¿sí? Y muchas veces tenemos la idea de que las soluciones de vanguardia son muy costosas y la verdad es que ya los precios son bastante accesibles. Entonces, nuestra propuesta o nuestra sugerencia es que analicen estas soluciones antes de irse a algo típico que en el pasado era la manera de realizar este tipo de inversiones. Les voy a poner unos ejemplos. Esta es una de las gamas de DIRAM, por ejemplo, en baja tensión. Tenemos la manera de atacar diferentes problemas y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Si tenemos un tema solamente de desbalance, podemos tener ahí un compensador de desbalance que utiliza un poco de electrónica, pero cuando se ataca el problema específico para desbalance, la solución termina siendo
relativamente baja en costo. Además, se puede tener la compensación reactiva conmutada por tiristores, y esto lo que nos va a ocasionar es que tengamos un seguimiento de la potencia reactiva que requieren los centros de carga de una manera muy rápida. Podemos ir tan rápido como un ciclo, pero lo más importante es que elimina los transitorios en la red. Algo muy típico de los bancos de capacitores o filtros de armónicos con contactores es que siempre van a estar generando transitorios, ya que actúan de manera trifásica, y a pesar de que se tengan allí los contactores con la bobina, hay transitorio y esto reduce el tiempo de vida. Con los filtros conmutados por tiristores, esto se elimina, el tiempo de vida llega a ser hasta 3 veces más que el de contactores, y el diferencial de precio para ciertas potencias incluso no existe, ¿no? Lo mismo para reactores, esto es para consumir potencia reactiva. Tenemos muchos clientes que están aportando reactivos a la red o tienen el requerimiento de absorber esos reactivos extra, también lo podemos hacer con reactores. Además, podemos combinar tecnologías, tener una parte activa y otra parte pasiva, y podemos tener ya soluciones de electrónica, tanto para consumir como aportar reactivos y atacar problemas específicos de armónicos, ¿no? Hemos visto clientes que tienen, por la naturaleza de su carga, son distorsiones armónicas individuales muy altas, y hacerlo con un filtrado pasivo es imposible. Necesitamos irnos a un filtrado activo, y cuando lo hacemos de una manera bien especificada y sobre todo podemos lograr un mix de tecnologías, hacemos que los proyectos no sean tan elevados en costo. Y en media tensión, pues es algo similar. Tenemos bancos que entran y salen con bloques grandes, o en pasos también de bloques grandes, por ejemplo, cementeras o cargas que salen en bloques de potencia pues, relativamente grandes. Estas soluciones pueden ser atractivas, sobre todo para reducir costos, ¿no? También tenemos la manera de hacer un sistema de pasos muy pequeños, por ejemplo 60, 100 kBRs en media tensión, a través de filtros que los conectamos a media tensión controlados por tiristores, y lo mismo en reactores. Por otro lado tenemos STATCOMs y SBCs como posibles soluciones que se pueden hacer. Entonces, una vez que entendemos toda la gama y qué puede hacer cada una de las soluciones, es cuando podemos atacar los problemas de la industria buscando siempre el menor costo posible. Aquí tenemos algunos casos de éxito. Por ejemplo, esta es una industria automotriz donde tenía un incumplimiento en factor de potencia, en armónicos totales e individuales estaba bien, incumplía flicker, pero aquí es un tema que estaba en un circuito con una cirúrgica, pero él no era responsable y se incumplía el desbalance. Aquí lo que podíamos ver en la parte de factor de potencia es que incumplía tanto en la parte capacitiva como inductiva, es decir, aportaba reactivos y también los consumía. La franja entre amarillo y rojo es donde debía estar en 2026 y la franja roja el requerimiento actual. En la parte de distorsión armónica total de demanda estaban cumpliendo sin ningún problema, armónicos individuales también. Y en el tema de flicker había un incumplimiento, pero aquí podemos ver cómo la carga, a pesar de que baja, el flicker se mantiene, ¿sí? Entonces, esta es nomás una pequeña imagen, pero hay un estudio más a profundidad atrás de esto, donde determinamos que el centro de carga no era el responsable del flicker, sino una cirúrgica que estaba al lado. Y en el tema de desbalance, pues había un incumplimiento importante la mayor parte del tiempo, ¿no? En resumen de la problemática, se incumplía el factor de potencia. Aquí teníamos 2 incumplimientos y el principal factor era que aportaba reactivos a la red. Esta planta tenía muchísimos transformadores de baja tensión, más de 40 transformadores, con muchos equipos de baja tensión, de capacitores fijos, un capacitor o un filtro en media tensión fijo, por lo que para cumplir el requerimiento, una opción era modificar toda la topología, cambiar toda la compensación.
El perfil de carga era muy variable y además se excedía el desbalance de corriente, ¿sí? ¿Qué fue lo que vimos nosotros? Pues primero queríamos aprovechar la inversión del cliente y vimos que un STATCOM que lograba tanto aportar reactivos que le faltaban como consumir reactivos, esto nos permitía poner un equipo muy pequeño en potencia. Si bien era la tecnología o la tecnología de vanguardia, la tecnología más costosa, era tan pequeño contra hacer toda una reconfiguración de su esquema de compensación actual, ¿no? Tenía un filtro en media tensión relativamente grande y más de 30 equipos conectados en baja tensión. Haber cambiado todo eso era mucho más costoso que agregar un equipo como fue el STATCOM. Al final, lo que terminamos fue teniendo un cumplimiento en todos los parámetros. Aquí podemos ver una comparativa del antes y el después. Aquí podemos ver que prácticamente el factor de potencia es una línea. Aquí hicimos una prueba para que se viera el funcionamiento del equipo, donde sacamos el equipo y lo volvimos a meter, ¿sí? Entonces, se ve que el factor de potencia prácticamente es una línea plana y eso tiene un beneficio adicional en la parte de regulación de tensión. Y bueno, se logró el cumplimiento al 100% del factor de potencia, superior al 99% del tiempo. En el tema de distorsión, de desbalance, podemos ver cómo antes se incumplía y aquí prácticamente se va casi a cero el nivel de desbalance. Solamente tenemos el pico cuando apagamos el equipo para la prueba. Entonces pasamos a hacer prácticamente un cumplimiento del 100% con un valor del 95 percentil, el 1.1% de desbalance. Los beneficios es que este aporte consume reactivos a la red, mitiga armónicos, es poco espacio. Entonces, cuando encontramos su campo de aplicación y que nos permita reducir la inversión, es una solución, la verdad, muy atractiva para la industria. Por otro lado, me voy a ir a un extremo, una industria cementera que tiene muy poca variación contra una automotriz. Aquí lo que se instaló fue un filtro en media tensión de pasos grandes. Hacemos el análisis, solamente tenemos incumplimiento de factor de potencia. Por lo tanto, no hay necesidad de ir con electrónica, ya que no hay desbalances, no hay armónicos y demás. El factor de potencia lo podemos ver que se incumplía prácticamente todo el tiempo. Estaba casi en la raya para el cumplimiento del 95 dFP, pero la inversión se hizo para el 97%. Incumplía solamente el factor de potencia y las cargas principales estaban en niveles de media tensión. Este es un tema bien importante, identificar dónde está nuestro consumo de reactivos para la solución que vamos a proponer. Al final, lo que terminamos poniendo fue una solución de este tipo, donde la potencia reactiva entra y sale en pasos grandes. Este es un filtro que adentro de cada filtro hay 2 pasos. Estos son 4 pasos en total. Y esto nos permite lograr el cumplimiento sin tener una inversión exagerada. Y como pueden ver, la solución prácticamente es plug and play. Nosotros llegamos con nuestra solución en contenedor, solamente se requiere una base muy sencilla. Al final se tuvo cumplimiento. Aquí podemos ver cómo se cumple el factor de potencia, prácticamente el 99% del tiempo, arriba del 97% de FP. Por otro lado, y esto es algo muy común en la zona de Ciudad Juárez, la industria manufacturera, lo atacamos con filtros en baja tensión. Este es el perfil de una planta conectada en 115. El factor de potencia era el cumplimiento que se tenía. Y podemos ver aquí que tenemos incumplimiento tanto inductivo como capacitivo. Es decir, estamos aportando reactivos a la red y nos están faltando reactivos a instalar. Además, la planta usualmente reconfigura sus líneas de producción porque las cargas están cambiando regularmente, son muy variables y modifican su comportamiento en el año, ¿no? Aquí nosotros, la propuesta fueron unos equipos en baja tensión conmutados por tiristores. Lo que se analizó fue más o menos cómo variaba la carga.
y de acuerdo a las mediciones se pusieron los factores de seguridad para que cuando se tuvieran esos movimientos de carga, el filtro todavía pudiera aportar los reactivos que iban a requerir en el futuro. Al final, el comportamiento, lo que tuvimos fue un cumplimiento del factor de potencia total. Tuvimos que retirar algunos equipos fijos y al final tuvimos un cumplimiento dentro del 99% del tiempo con un factor de potencia superior al 97% del tiempo. Estos son los equipos, lo que les platicaba hace unos momentos. Este es el módulo de tiristores, es lo que viene a sustituir al contactor y eso es lo que hace que no tengamos transitorios en el sistema. Adentro tenemos lo mismo, capacitores, reactores, es un filtro pasivo. La ventaja es que este módulo de tiristores nos va a ayudar a evitar los transitorios en la red y también el control nos permite hacerlo tan rápido como en un ciclo. Por lo tanto, también podemos tener beneficios de tensión, ¿sí? Comparado, por ejemplo, contra un contactor, el módulo de tiristores va a actuar en un ciclo, el de contactores actúa en 25 segundos, pero los fabricantes te recomiendan de 1 minuto, sobre todo por ese tema de los transitorios. Tenemos el cruce por cero, que nos genera que operemos sin transitorios, nos ayuda a regular el voltaje y tenemos una mayor vida útil del equipo. Por otro lado, teníamos otro ejemplo también de una empresa que manufacturaba equipo eléctrico o manufactura equipo eléctrico. Su incumplimiento también era en factor de potencia y aquí podemos ver que era prácticamente inductivo. Sin embargo, la variación era muy grande. La carga principal de este centro de carga estaba en media tensión, niveles de media, algunos en baja, pero una parte muy importante en media. Y además la carga de media era muy variable, ¿sí? Entonces requeríamos una gran cantidad de reactivos para el cumplimiento en muchos transformadores, por lo que buscamos una solución económica y estos son equipos que están conectados en baja tensión en 600 volts que tienen pasos pequeños para buscar el seguimiento de esa carga con alta variabilidad y lo conectamos con un transformador elevador a un nivel de media tensión, de tal manera que sensamos el factor de potencia en media tensión y aportamos desde 600 volts a través de un transformador elevador. Al final, esto fue lo que terminamos obteniendo, fue un cumplimiento del 98% del tiempo con un factor de potencia superior al 97% del tiempo. El concepto es prácticamente tenemos las cargas repartidas en varios transformadores. Lo que hacemos es censar la acometida, mandarla al control de los equipos de baja tensión y a través de un transformador elevador inyectar los reactivos requeridos a la red. Esto lo que nos permite es reducir el impacto en costo y además hay muchas plantas que no tienen espacio físico en baja tensión para instalar los equipos y esta es una alternativa de solución. ¿Sí? El otro beneficio es que al ser equipo en baja tensión es un sistema que normalmente es conocido por el personal eléctrico y de igual manera los mantenimientos y la operación en equipo baja tensión el personal de la planta lo conoce. Y al concentrar la carga reactiva en un solo punto tenemos ahorros en las inversiones. Y también al estar censando específicamente el punto de conexión, pues logramos asegurar el cumplimiento del código de red. ¿Sí? Entonces, al final, el resumen es que el cumplimiento del código de red tiene beneficios muy importantes. Estos beneficios se pueden incrementar al utilizar tecnología de vanguardia. Actualmente, las nuevas generaciones de compensación y de filtrado cuentan con costos muy accesibles y el diseño del equipo es lo que juega una pieza muy clave, ¿no? A veces se vende la idea que las soluciones de vanguardia son muy costosas, pero cuando se saben aprovechar y en ciertas condiciones cuando instalarlas, logramos un beneficio económico y pueden ser más baratas que incluso poner una solución con una filosofía anterior. Otro tema bien importante es que muchos clientes preguntan, bueno, ya hice mi estudio, mi diagnóstico, implementé la solución, ¿cómo obtengo mi certificado de cumplimiento, ¿no? Y la realidad es que no existe. La Comisión Reguladora de Energía ha sido muy clara en ese sentido. El objetivo es que el código de red
se cumpla todo el tiempo y que se esté vigilando. Por lo tanto, tener un monitoreo constante pues es muy importante. El código de red, como les decía, tiene que estar en cumplimiento todo el tiempo. Hay diferentes alternativas que ustedes pueden encontrar en el mercado. Nosotros tenemos una solución que le hemos llamado CloudPQ, que además es la única que evalúa el código de red 2.0. Igual, si luego Fernando nos hace el favor de invitarnos a otro webinar, podemos hacer una presentación exclusiva de esta solución, que además de evaluar correctamente el código de red 2.0, no requerimos el acceso al punto de conexión, ¿sí? Hay muchas plantas que no tienen la medición propia en alta tensión o en media tensión en el punto de conexión. Nosotros ya desarrollamos una solución para este tema y creemos que somos los únicos que lo hemos logrado. Este es un ejemplo de los indicadores, que en otra oportunidad se los puedo presentar, pero la idea es que se vayan generando esos reportes de manera mensual, de manera automática, y ustedes los puedan simplemente consultar. Además tiene sistemas de alarmas o de avisos ante alguna falla, algún incumplimiento, y además damos ese respaldo técnico para explicarles los reportes de manera mensual, sobre todo si hay un incumplimiento, explicarles las razones y si hay algo que hacer al respecto. Como conclusión de la plática, para tener la oportunidad de una sección ahí de preguntas y respuestas, nomás es abonar que los cambios del código de red 2.0 para los usuarios industriales, en su mayoría, como vimos, son positivos, los requerimientos son más alcanzables. En la parte de factor de potencia hay un transitorio para los de media tensión. En la parte de desbalance recomendamos evaluar este nuevo requerimiento. Y además, los centros de carga evaluados con los requerimientos anteriores, si hicieron ustedes un diagnóstico y un estudio y tenían temas de desbalance, podría ser que la solución sea más económica el día de hoy, por lo que puede ser que hacer un nuevo estudio sea redituable. Y por último, el código de red se debe cumplir todo el tiempo y pues nosotros sugerimos ese monitoreo constante. Pues básicamente esa es la presentación al día de hoy. Me fui aquí un poquito. Bueno, no sé, ok. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano ahí donde dice reacciones abajo. Ahí hay una para levantar la mano para hacer preguntas, porque no sé, no puedo verlos a todos. Alejandro, aquí hay tengo un par de preguntas que nos han hecho algunos clientes. Ahorita lo del factor de potencia, lo del factor de potencia comercial y el código de red sigue vigente, ¿verdad? Lo del factor de potencia para cargas de alta tensión, ese está vigente, ese no se modifica. Lo único que se modifica es el requerimiento para 2026, ese requerimiento está. Y el de media tensión ya es aplicable, pero se da un transitorio o un permiso de cumplirlo hasta 2024. Ok, pero me refiero que la bonificación de factor de potencia permanece. No te escucho, estás... Ahí sí. Ok, ya. Recordar que el tema de la bonificación y cargo de factor de potencia es un tema comercial, contractual, no tiene nada que ver con los requerimientos de código de red. Mientras ustedes estén en suministro básico, por ejemplo, CFE, que sí da ese incentivo, ese va a permanecer. Muchas cargas que migran al MEN, lo que hemos visto es que los suministradores no aplican esas bonificaciones o descuentos. Ok. Otra pregunta que me han hecho sobre los planes de acción. El plan de acción, por ejemplo, las empresas que presentaron planes de acción en el 2019, ¿tienen la obligación de cumplir ese plan de acción? De hecho, la obligación era cumplir a partir de 2019. Ese plan de trabajo que se ingresó es un aviso que se le hizo a la Comisión de Energía de los planes que se tenían para el cumplimiento. No te exime de una
sanción y lo recomendable es cumplirlo. Al día de hoy, la Comisión Reguladora de Energía está pidiendo creo que desde noviembre o octubre, algunos clientes les están enviando cartas para la actualización de los planes de trabajo. Yo he estado presente en algunas audiencias ahí con la Comisión Reguladora de Energía, donde dice, oye, lo que me interesa es saber qué estás haciendo, qué has hecho, cuáles han sido tus obstáculos para implementar las soluciones y entendemos que te hayas desfasado un poco en los planes, ¿no? Entonces, están pidiendo esas actualizaciones, pero la obligación era cumplir a partir de 2019. Ok, con respecto al plan de acción, por ejemplo, el plan de acción de ahorita, si no vas a cumplir en 2 años, tienes que presentar el plan de acción, pero lo tienes que presentar con mucho tiempo de anticipación, no lo puedes presentar, digamos, en los últimos 3 meses que son dentro de 2 años, ¿verdad? Porque si no, pues ya no, es que no hiciste nada en estos 2 años, ¿no? Yo creo que esa respuesta pues va a depender, ¿no? Puede ser que tú hayas hecho inversiones y por alguna razón se te hayan desfasado, tú habías tenido la intención de sí cumplir en esos 2 años y a lo mejor al final se te desfasó. Tú podrías entregar un plan de trabajo donde digas, mira, yo hice mi análisis o mi estudio en tal fecha, hice la inversión aquí y se me desfasó y a lo mejor ahí yo te diría, pues se valdría hacerlo un par de meses antes, ¿no? Sin embargo, hacerlo un par de meses antes, donde digas, apenas voy a evaluar, lo puedes hacer, pero no creo que sea bien visto por la Comisión Reguladora de Energía. Y por otro lado, recordar que estos de 2 años es para los periodos que tenemos transitorios, ¿no? Por ejemplo, el de factor de potencia de media tensión. Los otros requerimientos anteriores, esos ya estaban vigentes y esos no se modifica de cuándo debías de cumplirlo, ¿no?